Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero principalmente que se encuentren muy bien este día viernes. Entonces, vamos a aprovechar para dar la introducción a esta última plática que tiene como título Encoders y Cable Pools. Anteriormente hemos hablado de otros dispositivos, bueno, en este caso de encoders, junto con BMIs, por ejemplo, o incluso nada más tenemos una plática completa en nuestro canal de lo que es la tecnología de encoders. Sin embargo, el día de hoy vamos a añadir esta otra tecnología que si bien no es como tal un dispositivo electrónico, de hecho es un complemento de un encoder, pues también nos puede ayudar a diversas aplicaciones. Entonces, espero que todos puedan escucharme correctamente, que puedan ver la pantalla también correctamente y si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto la vamos a responder. Escríbanla en la sección del chat, ahí donde todos están comunicando. Y no importa si ustedes tienen una duda en el momento, pueden escribirla y vamos a hacer algunas pausas para responderlas. Bueno, como tal, los dispositivos encoders, en este caso hablando de encoders rotativos, son un transductor rotativo que transforma un movimiento angular en una serie de pulsos digitales. Estos pulsos generados pueden ser utilizados para controlar los desplazamientos de tipo angular o lineal. Yo sé que a lo mejor la definición puede ser muy general, sin embargo, en las siguientes diapositivas vamos a ver específicamente por qué los encoders pueden hacer desplazamientos de tipo angular o lineal o cómo nosotros podemos obtener esa información. Pero antes de eso vamos a ver algunas aplicaciones en las que nosotros podemos utilizar los encoders. Principalmente, bueno, como se puede ver en el primer video, podemos encontrarlos en posicionamiento de elevadores. El encoder básicamente va a mandar la serie de pulsos o la codificación dependiendo del tipo de encoder del que se trate y va a indicar en qué lugar exactamente se encuentra el elevador para que pueda subir o bajar dependiendo de la distancia que éste esté recorriendo. Entonces ahí es un claro ejemplo de que un encoder puede utilizarse para hacer mediciones lineales, a pesar de que es un encoder rotativo. Aquí hay otros ejemplos, por ejemplo en el segundo video estamos viendo estos dispositivos que nos ayudan a generar energía a través de energía eólica, ¿no? A convertirla en energía eléctrica y básicamente está utilizándose un encoder, aquí como se puede ver, para tomar ese movimiento angular, ¿no? Para saber cómo está girando y posicionándose el dispositivo en general. Entonces, esto nos ayuda básicamente también a ver cómo los encoders nos pueden también dar el posicionamiento angular. También existen aplicaciones donde nosotros podemos utilizar los encoders para cuestiones de seguridad. Hablando de seguridad, recuerden que todo lo que se hace referencia a safety es porque el mecanismo en donde se está trabajando puede perjudicar a una persona, tanto en dañarla, cortarle algún miembro, por ejemplo, o inclusive matarla, ¿no? Hay un riesgo mortal. Entonces, en esos casos podemos utilizar encoders de safety con categoría de SIL o categoría de seguridad. Y bueno, como se puede ver en el ejemplo del tercer video, estamos hablando de una cortadora. Entonces, el encoder está ayudando a posicionar la cortadora exactamente donde se encuentra el tubo y generar ese corte preciso. En el cuarto video podemos ver que se trata de una máquina llenadora, ¿no? En este caso de botellas. Y bueno, el encoder le está ayudando a ese mecanismo a saber la posición exacta en la que se debe de colocar la banda para que las botellas puedan ser llenadas de manera correcta. Imagínense, si hubiera mal posicionamiento, pues esas boquillas que están ingresando a las botellas, pues darían hacia los lados o inclusive podrían romper o tirar las botellas. Entonces, un encoder absoluto o un encoder con alta precisión nos puede ayudar perfectamente para este tipo de aplicaciones. En el quinto video, en esta parte central, también estamos haciendo posicionamiento angular a través de un encoder. De hecho, muchas veces podemos encontrar tecnologías como los servomotores, que además de ser motores, tienen un encoder absoluto incluido. Y este nos ayuda a saber el ángulo al que se está posicionando el mecanismo, o en este caso el brazo robótico, para que pueda hacer el movimiento exacto, ¿no?
Y finalmente, en la última aplicación, pues estamos hablando del posicionamiento de este elevador, que a final de cuentas se está aplicando en la industria automotriz y nos va a ayudar a hacer ese movimiento en el que la plataforma o elevador o plataforma nos va a ayudar a subir, en este caso, la carcasa que va saliendo del horno. En general vamos a poder nosotros encontrar diferentes aplicaciones. De hecho, en este caso, en el último video, está haciendo uso de un cable pull para hacer ese movimiento lineal, como se puede ver aquí. Entonces ahí también ya estamos viendo una aplicación del dispositivo cable pull. Ahorita vamos a hablar acerca de todos los detalles. Por principio de funcionamiento nosotros vamos a encontrar encoders fotoeléctricos o también llamados ópticos y también magnéticos. ¿Cómo funcionan los encoders ópticos o fotoeléctricos? Bueno, básicamente como su nombre lo dice, estos encoders internamente van a tener una serie de sensores True Beam o emisor receptor que nos van a ayudar a tener ese bit una vez que se esté detectando el espacio o el orificio del disco del encoder. Entonces el encoder se apoya de ciertos discos que están perforados y de esa manera ese arreglo va a permitir estar enviando pulsos para que nosotros podamos obtener ya sea una codificación específica, como en el caso del primer video, que estamos hablando de un encoder absoluto, o de un encoder incremental, que son los que únicamente nos mandan una serie de pulsos. Ahorita vamos a hablar específicamente de las diferencias entre los encoders absolutos y los incrementales. Por otra parte, también podemos encontrar la tecnología magnética, que también es muy usual, pero esta básicamente se comporta de una manera distinta comparada con el disco y los sensores emisores y receptores. Como su nombre lo dice, bueno, en lugar de sensores fotoeléctricos va a apoyarse de la tecnología magnética para poder determinar tanto el número de vueltas como por medio de pulsos, por el cambio de la polaridad positivo o negativo, pues va a poder determinar también el ángulo o o el cambio, ¿no? En este caso de estado, conforme vaya rotando el eje del encoder. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver que el sensor se compone de unos imanes. También va a tener un sensor llamado Vigand, que es el que nos va a ayudar a estar determinando el número de vueltas, como se puede ver en este presente video. Espero que se pueda ver de una manera más clara, lo voy a dejar un poquito de más tiempo para que ustedes puedan ver cómo en este caso el integrado nos está ayudando a obtener el ángulo y bueno, el sensor Vega nos va a ayudar a tomar el número de vueltas de acuerdo al cambio de polaridad de los imanes. Son principios de funcionamiento distintos, sin embargo, cualquiera que sea el principio de funcionamiento que se implemente en el encoder no determina si es incremental o absoluto. Podemos nosotros encontrar encoders absolutos magnéticos o encoders incrementales también magnéticos. Ahorita lo vamos a ver. Pero cualquiera sea el caso, siempre es importante verificar en la ficha técnica de qué tipo de encoder de qué tipo de encoder se trata. Para que nosotros podamos elegir un encoder de manera correcta, primero debemos saber si se requiere un encoder incremental o absoluto. Y en eso pues nos va a ayudar la aplicación. También vamos a ver qué tipo de salida necesitamos, que va muy relacionado con el tipo de encoder, cuál es la resolución que me pide la aplicación, cómo se va a montar el encoder, porque la parte mecánica es sumamente importante, cómo se va a conectar al sistema del control. De hecho, el control también es un punto clave para determinar si necesitamos un encoder incremental o absoluto, en qué tipo de ambientes y esfuerzos mecánicos se va a encontrar el dispositivo y finalmente si requiere una aprobación de seguridad o para áreas peligrosas. Si se dan cuenta, todos estos puntos, pues básicamente los van a definir las aplicaciones. Y algo muy importante a tomar en cuenta es que los encoders se les considera como trajes hechos a la medida. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las características de la aplicación, nosotros podemos generar múltiples variantes. Ahorita lo vamos a ir viendo. Bueno, como el primer punto vamos a ver si necesitamos un encoder incremental o si lo necesitamos absoluto.
Los encoders incrementales y absolutos pueden ser utilizados para determinar la velocidad, la dirección o posición, en este caso. Sin embargo, bueno, los encoders absolutos mantienen la posición después de una pérdida de voltaje o desconexión de alimentación, mientras que los incrementales no. Por ejemplo, en el caso de la aplicación del brazo robótico, nosotros estamos implementando un encoder absoluto. ¿Por qué? Supongamos que el brazo robótico se está moviendo en diferentes direcciones y que nosotros perdemos alimentación. Entonces, en la pérdida de alimentación, imagínense que el encoder perdiera la información en donde se encuentra. Esto podría ocasionar que el brazo robótico cayera y esto es bastante peligroso para una persona o inclusive para todo nuestro proceso que se encuentre cerca del robot. Entonces, una vez que nosotros volvamos a tener la alimentación, el encoder va a saber exactamente, el robot va a saber exactamente en qué posición se encuentra por medio del encoder, porque siempre que se gire el eje del encoder, va a tener una posición específica por cada movimiento. Entonces, no es como el incremental que solamente nos va a mandar una serie de pulsos. Los encoders incrementales son usualmente menos costosos y la salida requerida es de onda cuadrada o inclusive podremos encontrar encoder seno-coseno, ¿no? En el caso del incremental. Los absolutos usualmente son programables y tienen un tipo de protocolo asociado por esa misma razón. Pero en general también, por ejemplo, en cuestiones o para aplicaciones de velocidad de rotación, se recomienda más un encoder incremental, puesto que nosotros no implementaríamos una tecnología un poco más costosa en el caso de un encoder absoluto, porque también nos va a dar la posición específica y en ese caso no la vamos a requerir, ¿no? Solamente queremos ver a lo mejor la cantidad de revoluciones por segundo que se está generando en nuestro dispositivo mecánico o en un motor. Entonces, ¿cómo funcionan los encoders incrementales? Básicamente estos únicamente van a enviar una serie de pulsos. Pero bueno, ustedes van a decir, si nada más envían pulsos, ¿por qué tenemos salidas A, B y Z? ¿Y por qué a veces tenemos encoders incrementales con 6 salidas, ¿no? Entonces, principalmente los encoders incrementales tienen las 3 salidas básicas, o al menos alimentación y la salida, ¿no? Pero los encoders más específicos, o por lo menos los de Pepperfuchs, la mayoría tienen las 6 salidas. ¿Por qué? Tenemos un canal A que nos va a dar una serie de pulsos, sí, pero va a estar desfasado 90 grados con una salida B. ¿Para qué nos funciona esto? Para que nosotros a través dependiendo de qué salida envíe el pulso primero, nuestro control va a saber si se está generando un cambio de rotación. Entonces, el encoder incremental, a pesar de que no tiene un protocolo específico de comunicación y que nada más nos va a dar una serie de pulsos, nos va a ayudar a saber si estamos girando hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si la salida A o B ingresa primero. Entonces, ese desfasamiento nos ayuda precisamente con eso. También tenemos un canal Z o inclusive lo vamos a poder encontrar con otro nombre, ¿no? Dependiendo del fabricante. Puede ser Z, puede ser 0 o inclusive otro nombre. Pero ese valor nos va a ayudar a determinar la cantidad de vueltas. Bueno, en ese caso nos va a ayudar con la cantidad de vueltas porque nada más va a ser un pulso por vuelta. Entonces tenemos el A y el B que nos van a decir la cantidad de pulsos, en este caso en todo nuestro disco, y el Z solamente va a ser 1 y nos va a ayudar con el número de vueltas. Entonces, a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, con un encoder incremental yo puedo inclusive obtener posicionamiento y yo puedo generar un control, una programación que inclusive me guarde el estatus para que relativamente funcione como un tipo absoluto. Y a lo mejor es cierto, ¿no? Ustedes, dependiendo de la programación que hagan, lo van a poder lograr, pero bueno, esto ya implicaría una integración específica, ¿no? Con el número de señales que tengamos y bueno, ser más cuidadosos con esos detalles específicos. Los encoders absolutos pues nos van a ayudar ya a tener esa información precisa sin necesidad de hacer otro tipo de arreglos. Pero entonces se preguntarán, ¿de dónde vienen las otras 3 salidas o los otros 3 cables que se pueden encontrar en los encoders? Bueno, vamos a tener básicamente otras 3 señales porque vamos a replicar las señales principales que son A, B, Z o 0, pero de manera opuesta. De esa forma nosotros podemos ayudar a nuestro control a saber si hay alguna interferencia. ¿Por qué? Porque si mi salida A me está diciendo que estoy en un pulso positivo y luego va a cambiar, porque pues no va a haber, en este caso el disco va a estar
sin perforación y luego va a volverse a activar ese pulso o esa señal hasta que vuelva a encontrar la parte perforada, pues imagínense que nosotros tengamos también la otra salida negada. O sea, si ya va activa, desactiva, activa, desactiva, pues la negada tendría que hacer todo lo contrario, desactiva, activa, desactiva, activa. Y si nosotros tenemos una interferencia, vamos a tener básicamente en el mismo punto una señal de voltaje, como se puede ver aquí en la imagen. Vamos a ver que la parte donde tenía que estar desactivada esta señal, pues tiene un pico de voltaje, al igual que la salida negada. Entonces, esa señal básicamente se discrimina a través de nuestro control porque pues entendemos que es un tipo de ruido y con ese arreglo nosotros podemos discriminarlos y podemos hacer más eficiente nuestro dispositivo, nuestro encoder. No todos los controles tienen, eso básicamente va a depender del control, ¿no? De la tarjeta en la que ustedes estén colocando el encoder. Inclusive los encoders incrementales no siempre necesitan una tarjeta. Como tienen salidas push-pull, o bueno, ahorita vamos a hablar de eso específicamente, pero imaginemos que tenemos salidas push-pull que se pueden conectar como PNP o NPN y pues lo podemos ya llevarlo directamente a un contador, ¿no? Entonces no vamos a necesitar a lo mejor todas las salidas para saber qué está pasando, sino únicamente una en específica. Por ejemplo, quiero saber el número de vueltas de algo y pues solamente voy a ocupar la salida 0. O inclusive puedo ocupar las otras señales también para saber cuántas rotaciones tiene, pues por la cantidad de pulsos que tengo por vuelta. Entonces eso ya dependerá de cómo se quiera hacer el arreglo, el procesamiento de señales, pero al final de cuentas ese es el principio básico. Muy bien. Bueno, por otra parte, los encoders absolutos sí también a lo mejor tendrían el mismo principio. En este caso, si habláramos del sistema fotoeléctrico, ¿no? Que tenemos un emisor y un receptor y vamos a tener una perforación y va a pasar por el haz de luz entre la perforación y nos va a dar una señal. Sí, pero aquí ya se hace un arreglo de bits y cada bit básicamente va a ser un sensor, emisor y receptor, por decirlo así, hablando en el caso de los sensores ópticos. En los magnéticos, bueno, ya tienen un circuito integrado que básicamente va a ser esta funcionalidad. Pero para que se entienda mejor, vamos a explicarlo directamente con la tecnología fotoeléctrica. ¿Ok? Entonces, monovuelta significa que tiene solo un disco y estos dispositivos nos van a ayudar a determinar pues el posicionamiento absoluto específico. Pero los multivuelta nos van a ayudar a incrementar nuestra cantidad de resolución, ahorita vamos a hablar de eso, porque nos va a dar otro disco que nos va a ayudar a determinar la cantidad de vueltas. Entonces imaginemos, nosotros tenemos un encoder multivuelta, ahí está. Nosotros tenemos un encoder multivuelta que va a estar dándonos un posicionamiento de acuerdo conforme vaya girando. Entonces vamos a necesitar nosotros una codificación. Ya no se trata de tener solamente un pulso, sino que vamos a tener un arreglo de bits, o en este caso sensores emisor y receptor, que nos van a dar una codificación de acuerdo al estatus de su receptor. Por ejemplo, 101, dependiendo de la cantidad de bits que tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como se puede ver en el video, nos está dando una codificación binaria por la cantidad de ceros y unos que nosotros vamos adquiriendo a través de esos emisores y receptores. Entonces, en cada movimiento nosotros vamos a tener una posición específica que no es igual a ninguna parte alrededor de todo el disco. Por esa razón, cuando se quita la alimentación y se vuelve a conectar la alimentación, el encoder se mantiene en la posición si es que el eje pues no se movió. Si se mueve el eje nos va a dar otro tipo de posicionamiento. Pero si el dispositivo se queda completamente estático y vuelve a entrar la alimentación, bueno, no se movió el eje y por eso nos ayudamos a saber exactamente la última posición en la que se quedó el equipo, ¿no? Y en el caso del disco multivuelta, como se puede ver aquí, vamos a multiplicar la cantidad de posiciones que nos da el primer disco por la cantidad de vueltas. Entonces, en el caso de fabricación, la resolución máxima o la cantidad de bits o la cantidad de posiciones máximas que podemos encontrar en el disco monovuelta es de 16 bits. Y en el caso de multivuelta serían 14 bits. Es decir, en el caso del monovuelta vamos a tener como máximo 16 bits, que si nosotros elevamos 2 a la 16, nos va a dar un total de 65.536 posiciones. O sea, imagínense
cada que se mueva el disco, imagínense toda esa cantidad de divisiones que vamos a tener, porque cada que se mueva va a tener esa cantidad de posiciones. Entonces, alrededor de todo el disco tenemos 65.536 posiciones. Y con el segundo disco vamos a tener 14 bits, que sería igual a 16.384. Entonces, nosotros en total, o la resolución total de todo el encoder sería multiplicar la cantidad de posiciones por la cantidad de vueltas y nos da un número sumamente grande. Es por eso que nosotros podemos reemplazar un encoder absoluto monovuelta con uno multivuelta, porque no vamos a estar ocupando el siguiente disco, pero nunca al revés. O sea, un monovuelta nunca va a reemplazar a un multivuelta. ¿Ok? Sí queda clara esa explicación, porque de todas maneras ahorita en las siguientes diapositivas vamos a ver cómo es que se parte el disco de acuerdo a la cantidad de bits. Me comentan que vamos bien. Ok. Bueno, entonces decíamos que un bit básicamente va a ser un set de emisor y receptor. Entonces, imaginemos que este disco que estamos viendo aquí, de hecho voy a colocar el láser para que se pueda ver un poco mejor. Imaginemos, bueno, esta es una sección del disco, esta es una posición, y aquí vamos a tener hasta 3 bits. ¿Por qué? Porque tenemos solamente para este disco 3 emisores y receptores. Entonces, si nosotros, se podría decir que tenemos 3 bits. Si nosotros elevamos 2 a la 3, que sería 2 por el cambio de estado, que tenemos 0 y 1, nada más, 2 a la 3 es igual a 8. Entonces, significa que nosotros vamos a poder partir nuestro disco en 8 secciones, como se puede ver aquí. Y cada sección va a ser un posicionamiento, porque este es un código específico. Como se puede ver aquí, nosotros vamos a tomar el bit más significativo, que eso es lo que significa MSB, Most Significant Bit, que sería el centro del encoder, y el menos significativo, que sería LSB, de Less Significant Bit. Así se le llama, ¿no? Para saber exactamente cómo nosotros podemos interpretar esta información. Entonces, aquí como podemos ver en la sección 1, tenemos el número 000, es decir, no tenemos perforación, y en el disco se van a representar pues con la parte negra como si fueran las perforaciones del encoder, ¿no? Entonces, en la sección 2 tendríamos 001, en la sección 3 010 y así sucesivamente, hasta tener 111, como podemos ver en la tabla del centro. Entonces, ¿qué nos da esto? Bueno, pues básicamente cada codificación va a ser una posición específica. Y este código es el más básico, es el código binario. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar la resolución? Esa sería básicamente la resolución de los encoders, la cantidad de posiciones que podemos tener en todo su disco, ¿no? O en todo el diámetro del disco del que estamos hablando. Entonces, cuando nosotros seleccionamos encoders absolutos, cuando vayamos a la ficha técnica o al seleccionador de la ficha técnica, vamos a poder ver que nos dice número de bits en multivuelta y número de bits en monovuelta. Aquí está single turn, es monovuelta, y multiturn, multivuelta. Entonces, aquí nos dice que son 12 bits y 13 bits, que sería como de lo más estándar. Aquí tenemos los máximos, que serían 14 bits y 16 bits. ¿Ok? Y ustedes ya básicamente saben a qué se refiere eso, básicamente a la cantidad de posiciones. Aquí, bueno, se colocan dos tablas de información para que ustedes tengan idea aproximadamente de cuántas posiciones tenemos, de acuerdo a la cantidad de bits. Y esas posiciones pues serían la cantidad de particiones en todo el disco, en todos sus 360 grados, y que es igual a la cantidad de posiciones que nosotros vamos a tener conforme se vaya moviendo el eje. Entonces, hay algunos problemas con el sistema binario. Realmente se generan dos tipos de código. O sea, nace el código Gray porque notaron en este caso que en el sistema de binario, cuando ya se tienen unas velocidades bastante altas, pues al momento de hacer el cambio entre una sección y otra, había un como desfase entre que se detectaban unos bits y otros detectaban hasta después. Entonces, ese error ocurre cuando se detecta
se queda como parte de la posición, unos bits todavía no alcanzan a detectar como la siguiente posición y da otro valor. Como ahí, por ejemplo, que dice que es 111 cuando realmente era 110, porque un bit no alcanzó a detectar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se desarrolla o nace el código Gray, que lo que hace es únicamente cambiar un bit de la siguiente posición. Así garantizamos que si llega a detectar la siguiente posición alguno de los bits anteriores de lo siguiente, pues no hay problema con el código porque ese sí va a ser el que continúe. Entonces, para evitar que unos bits detecten antes o después, o unos sensores detecten antes o después, de acuerdo a la cantidad o la velocidad de rotación, pues se genera este tipo de código. Y pues de alguna manera sí se hace más estable. Aquí, ¿cuál es el problema? Bueno, si nosotros estamos ofreciendo un encoder absoluto binario para una aplicación Gray, no les va a funcionar porque la codificación o el posicionamiento en binario en Gray sí cambia precisamente porque se hace este arreglo o este cambio de un solo bit. Entonces no es lo mismo tener el número 6 en binario que el número 6 en Gray. Por eso, si nosotros queremos ofrecer, a lo mejor decimos, oye, es que el código Gray es más estable que el binario, sí, pero si la tarjeta procesa binario no le puedo colocar Gray porque me va a dar valores incorrectos. Entonces hay que respetar el tipo de protocolo, en este caso, o el sistema de codificación con el que trabaja el protocolo del encoder. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Y aquí se puede ver más claro cómo funciona básicamente el disco del encoder, ¿no? Cómo se van detectando ciertos espacios y cómo nos va dando la codificación de acuerdo a la rotación del mismo. Entonces, en forma de resumen, vamos a ver entonces cuáles son las salidas que yo puedo encontrar en los encoders y cuáles puedo ofrecer, porque eso es bien común. Todos los encoders, o en la mayoría de los casos, como son pues trajes hechos a la medida, vamos a encontrar muchas variantes, desde su eje, desde su tipo de salida, desde su protocolo de comunicación, etcétera. Y es por eso, bueno, que nosotros, o como tal Pepperfux como marca, ha estandarizado los encoders incrementales con las salidas más básicas que pueden reemplazar inclusive a otras salidas. Por ejemplo, vamos a encontrar en Pepperfux salidas en incrementales HTL, RS422 y seno coseno. La salida seno-coseno es muy específica, esa no la podemos cambiar por una señal cuadrada y básicamente se utiliza en aplicaciones para la realimentación de motores, ¿no? Para dar velocidad, dirección y posicionamiento de cero. Y tiene la salida un voltaje de 0.5 volts de corriente directa con una amplitud de 1 volt pico a pico, es decir, cresta y valle. Esa onda es una onda como tipo análoga, no es una onda cuadrada, entonces por esa razón no se puede utilizar, ¿no? O reemplazar por las otros tipos de salida, en este caso de la HTL, que sería la misma que push pull, o también algunos fabricantes lo colocan como totem pole. Esto es básicamente lo mismo y esta salida reemplaza a la PNP o NPN, porque de acuerdo a cómo se conecte la carga o la tarjeta, esa salida va a acoplarse como PNP o NPN sin necesidad de hacer un cambio específico en el encoder. También tenemos en este caso la salida RS422, que también se le conoce como line driver y que reemplazan a la TTL, que es un tipo de salida transistorizada. Entonces, en este caso, cuando se reemplaza la TTL, no se utilizan las señales negadas. Es lo que les decía, dependiendo del tipo de tarjeta que vayan a ocupar o el tipo de control, pues se van a requerir o no las otras señales. Pero pues si no se ocupan esas señales no hay ningún problema, solamente se aíslan y listo. No causa ningún problema en el encoder. También, por ejemplo, con la salida push-pull o la HTL o totem pole, como le quieran llamar, vamos a reemplazar a salidas pull-up o pull-down, o porque esas son básicamente como contactos abiertos en este caso, ¿no? Entonces, siempre que vean ese tipo de salidas, podemos ofrecer con confianza el sensor push-pull.
Y en el caso de los absolutos vamos a encontrar diferentes protocolos de comunicación o en la misma sección vamos a encontrar específicamente el encoder con señal análoga. ¿Okay? Vamos a hablar más adelante de él porque precisamente tenemos un ejemplo con un cable pool. Entonces, ¿cuáles son los protocolos que nosotros vamos a encontrar con los encoders de Pepperfuchs? Tenemos desde SSI, el protocolo ASI, el bus de campo ASI Interface, CANopen, DeviceNet, Profinet, Ethernet, EtherCAT, PowerLink, el paralelo, Profibus, J1939 que honestamente ya no es tan común, y también los nuevos encoders o relativamente nuevos encoders IO-Link. Respecto al montaje, vamos a ver el tipo de eje que se puede utilizar. Básicamente tenemos tres. Tenemos el eje sólido, el eje hueco o el eje hueco empotrado o ciego que también le dicen o semihueco, ¿no? Hay diferentes nombres que luego le colocan, pero eso se puede saber fácilmente con el diagrama o la imagen que dan en la ficha técnica los fabricantes. Eje sólido podemos encontrar de diferentes medidas y también con diferente montaje. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Eje hueco significa que es el eje hueco completo, o sea, es decir, que atraviesa básicamente a todo el encoder y se puede colocar un eje que pase completamente a través del encoder para, no sé, inclusive en aplicaciones donde quieren colocar ruedas de ambos lados o que el encoder esté en medio del eje y del dispositivo mecánico. Y también tenemos este eje ciego, que básicamente es un eje hueco con tope, ¿no? Por eso se le llama ciego, porque no atraviesa completamente al encoder. Entonces, en cuanto al eje sólido, perdón, la construcción es simple. Es posible tener un rango IP mayor, un rango de Ingress Protection de mayor protección, y se necesitan en este caso accesorios de montaje para acoplarlos a los dispositivos en donde nosotros lo queramos aplicar. Las opciones que podemos encontrar son servo flange, que básicamente es el mismo montaje tipo servo o servomotor, que es como el que podemos encontrar en las primeras imágenes. También encontramos el Campling Flange, que es básicamente lo que se le conoce también como brida de apriete. Y si se dan cuenta, esta diferencia del servo tiene como este chipote, por decirlo así, o esta sección más fuera de su cara, que es básicamente donde se puede ajustar el mecanismo. Y el de eje cuadrado o el de montaje cuadrado, que básicamente es como este, y que inclusive este accesorio se puede vender por separado, pero solamente trabaja con ejes de tipo campling, ¿ok? O con tipo brida de apriete. Y aquí están también los ejemplos del eje hueco y el eje hueco empotrado, ¿no? Aquí lo podemos ver. Eje hueco, bueno, hueco empotrado o eje de ciego, no importa cómo le llamen, es básicamente el mismo. Y pues dentro de ese tipo de mecanismos o de acuerdo a su tipo de eje, pues vamos a encontrar diferentes brackets de montaje, desde muy sencillos hasta más complejos, dependiendo del tipo de aplicación al que nosotros lo queramos colocar. Los más básicos pues serían básicamente montajes de tipo ángulo, como escuadras. Dependiendo del tipo de medida del encoder, pues escogemos cada uno de los modelos. Ya hay otros que ya incluyen un poco de resortes para amortiguación o que tienen un brazo para cuestiones ya donde haya más movilidad mecánica o inclusive, ¿no? Que el mismo dispositivo mecánico lo pida a lo mejor para hacer un mecanismo en el que se van a acoplar más elementos, ¿no? También tenemos cubiertas y pues la tornillería básica, ¿no? En el caso del eje hueco, van a ver mucho esta nomenclatura en las fichas técnicas de los encoders. Bueno, en la nomenclatura, en el modelo del encoder, porque lo vamos a encontrar como BA, JA o DA y básicamente se refiere a este acoplamiento mecánico. Como lo queremos con ambas partes, lo queremos con uno solo, lo queremos con este que es un poco más largo, que tiene como este tipo de escalón.
Entonces, básicamente a eso se refiere ese tipo de montaje. Y eso lo van a poder ver también en la ficha técnica. En cuanto a los acoplamientos de eje, vamos a encontrar desde metálico con resorte, acoplamiento de fuelle, helicoidal, ¿no? Que tenga un tipo de liga o de brazo en aplicaciones donde tenemos demasiada vibración y también de diferentes medidas, ¿no? Con estos también nosotros podemos colocar ejes de diferentes diámetros. Por ejemplo, si queremos colocar un encoder hacia un eje que tiene 6 milímetros, por ejemplo, y el encoder es de 10, pues tenemos de 10 a 6, por ejemplo. Entonces, esta medida o los diámetros internos es muy importante revisarla porque además de las diferencias de material y de las resistencias mecánicas que tiene cada uno de estos acoplamientos, es importante seleccionar el modelo por el tipo de diámetro interior que tienen cada uno de sus extremos. Otro accesorio que también vamos a poder encontrar son esas ruedas de medición. ¿Por qué se les llaman ruedas de medición? Bueno, porque básicamente nos van a ayudar a determinar mediciones lineales conforme la rueda vaya haciendo contacto con el objeto de la superficie. Ahorita se los voy a mostrar en un videíto. Y tenemos de diferentes medidas. Por ejemplo, estas medidas que podemos ver aquí de 500 y 200 se refieren al perímetro más no al diámetro del eje. ¿Y por qué el perímetro? Porque de acuerdo con esa información o ya con eso vamos a poder determinar en el caso, por ejemplo, de los encoders incrementales, cuál sería la medida lineal que se va a recorrer por cada uno de los pulsos. Entonces, como se puede ver aquí, está la rueda acoplada al eje y conforme se va moviendo, pues va determinando en qué distancia se encuentra, porque básicamente el encoder es el que va a dar esa información. En el caso, por ejemplo, de la rueda de 200 milímetros de perímetro, se divide en la cantidad de pulsos. Por ejemplo, si utilizamos un encoder de 200 pulsos y vamos a tener 1 milímetro por pulso. Y de esa manera es muy fácil hacer esa relación. Si por ejemplo queremos incrementar la resolución o el paso que vamos a dar de acuerdo al movimiento, por ejemplo si quisiéramos 0.5 milímetros, entonces ¿de cuántos pulsos puedo colocar un encoder en el caso de una rueda de 200 milímetros de perímetro? Es pregunta, ¿eh? Voy a regresar la diapositiva para que la vean. Si nosotros quisiéramos, en lugar del milímetro, si quisiéramos exactamente, dice Israel Serna, sería un encoder de 400 pulsos. 400 en este caso bueno, en este caso sería 200 entre 400, los 400 pulsos sería igual a 0.5 milímetros. Así es. Y conforme incrementemos la cantidad de pulsos, pues vamos a incrementar la resolución, o sea, vamos a poder detectar más fácil así cualquier movimiento que generemos si queremos hacer el sistema muy preciso en este caso. Hay veces que este tipo inclusive otras marcas manejan encoders que tienen ya las ruedas incluidas, una hacia un lado y otra hacia el otro lado. Entonces, nuestros encoders de eje hueco básicamente pueden resolver la misma aplicación utilizando dos ruedas y pues un eje que sea compatible, ¿no?, con el encoder y no hay mayor problema. Algo también bien importante es que a veces sí nos llegan solicitudes de, oye, necesito que nos compartas un reemplazo para este cable que es para un encoder. Y muchas veces no vamos a tener un reemplazo directo porque comúnmente los fabricantes, de hecho eso se daba más anteriormente, no se utilizan como conectores estándar bajo el diseño, ¿no? Entonces, como es y de hecho inclusive hay algunas fabricaciones muy específicas o muy especiales que tienen conectores bien específicos para la aplicación o que a veces inclusive no los podemos ofrecer porque son exclusivos. Entonces, para esos casos, pues es importante ver el tipo de conector que vamos a ocupar. Si nosotros vamos a escoger un encoder con nuestros clientes, también tenemos que ofrecer el tipo de conector. Honestamente, y bueno, por lo menos en los encoders incrementales, con las series más básicas, que serían los de 58 milímetros de diámetro, yo prefiero recomendar encoders con conector M12.
¿Por qué? Porque son los más convencionales de encontrar. De hecho, podemos encontrar en cualquier marca cables M12, ¿no? De 8 pines, comúnmente es lo que viene, porque es la alimentación más las 6 salidas en este caso. Y nada más es escoger el cable blindado para evitar que tenga cualquier ruido. Entonces, siempre un blindaje es necesario. En este caso, en los encoders es importante utilizar cables blindados para evitar que haya ruido eléctrico. Esta presentación, a diferencia de las otras, no la tienen en la carpeta que les compartí, entonces esta presentación se las voy a compartir terminando la sesión, porque ustedes tienen las presentaciones de encoder con PMI y ahorita también vamos a ver cable pool, entonces para que tengan la información completa. Pero les comento esto para que ustedes puedan utilizar la información de las diapositivas como referencia para escoger algunos cables, ¿no? Que van relacionados. Por eso pues, vienen aquí las series. Otra tecnología que va muy incluida en nuestros sistemas de posicionamiento o encoders es que no siempre el eje tiene que ir incluido en el encoder. De hecho, tenemos este tipo de arreglo, estos encoders que los vamos a encontrar como la serie MNI 40 o MNI 20 y básicamente se les llama encoders de no contacto porque tienen por separado un actuador magnético, esos únicamente son incrementales, pero tienen como principio de funcionamiento magnético y nos van a ayudar a determinar, en este caso, o tener pulsos cada vez que se mueve el actuador. Vamos a verlo aquí en el video. ¿Por qué se fabricaron de esta manera o a veces por qué es más recomendable utilizar este tipo de encoder incremental? Por el tipo de ambiente, ¿no? O si nosotros tenemos ya mucho estrés en el eje de un encoder que ya tenga el eje incluido, no nos conviene implementarlo tanto porque cualquier tensión de más en el eje que de lo que llegue a soportar, pues nos va tanto a fracturar nuestro eje o va a hacer que los valeros no trabajen correctamente o va a dañar al encoder y vamos a estarlo reemplazando constantemente. Entonces, un encoder de no contacto nos puede ayudar básicamente a tener la misma información de señales por las rotaciones que se generan, soportando ambientes con mayor temperatura, con mayores cambios de temperatura, con mayor vibración, etcétera. Aquí podemos ver que el rango es de menos 25 a 100 grados. Soporta también suciedad, como les decía, estrés mecánico, y también tiene un grado de protección bastante alto, que es IP69K, y que si recordamos este grado de protección nos ayuda a soportar chorro a presión en cualquier dirección. Entonces, si necesitamos también implementar un encoder que constantemente va a estar en lugares donde se lave a presión la máquina, pues este también puede ser el ideal. Y aquí algunas recomendaciones para las condiciones de montaje específicamente en los cables, ¿no? Siempre es importante elegir el conector o el cable adecuado para el tipo de sensor. Si se selecciona con cable, el gabinete de control o la caja de conexiones debe de estar cerca o debe de estar, pues, o sea, debemos de considerar la longitud, ¿no? Que tiene el encoder. Todos los blindajes deben conectarse a la ubicación de tierra en el gabinete de control. Confirme que el cable del conector esté trenzado, blindado o sea apropiado para el bus de campo, en este caso en el caso de los encoders absolutos. Mantenga los cables de voltaje de alimentación y de corriente directa por separado. Los cables, y eso lo hemos visto muy comúnmente en las instalaciones, por ejemplo, tienen el cable de la alimentación del motor y también el cable del encoder sobre la misma línea, y eso genera mucho ruido eléctrico en el encoder, entonces es importante evitarlo. Y si se requiere cruzar, por ejemplo, en este caso, o juntar el cable de alimentación con el encoder, es importante que se haga de forma perpendicular para que la corriente no pase directamente al cable. A pesar de que es blindado, siempre siguiendo las recomendaciones nos ayuda a mantener nuestro sistema en las mejores condiciones. Los encoders tienen un diseño específico y único, entonces no es de que, ay, escoge un encoder el más estándar, ¿no? O me puedes ofrecer un encoder el más estándar. No, siempre hay que ver de mínimo la resolución y ya partiríamos de si es un encoder incremental o absoluto, por lo menos condición de montaje
o sea, qué diámetro o qué tan grande necesitamos el encoder, y su protocolo de comunicación en el caso de los absolutos, ¿no? También es importante saber si es monovuelta o multivuelta, pero eso también nos ayuda a la resolución. En algunas fichas técnicas, a lo mejor de otros fabricantes, vamos a encontrar una resolución total de 30 bits, por ejemplo. Entonces, nosotros ya sabemos que cuando vemos resoluciones que pasan de los 16 bits permisibles en el caso del disco monovuelta, pues significa que tiene otro disco para llegar a esa resolución, al llegar a los 30 bits. Entonces es importante ahí o recomendable ofrecer un encoder multivuelta para tener los 30 bits completos, ¿no? Que básicamente serían pues un disco de 16 y otro de 14 bits, que sería la resolución máxima. También es importante verificar la vibración, la forma de la carga, ¿no? Si va a ser axial o va a ser radial a la que va a ser expuesto el equipo para que garanticemos que el flujo de tensión pues no dañe al encoder, ¿no? O no sea excesivo y nos dé una medición correcta. El término hard duty, que es como para aplicaciones pues más hostiles, eh, a veces se confunde, ¿no? Todos los encoders, o por lo menos los que Pepperflux ofrece, son para cuestiones industriales. Entonces a veces queremos ofrecer un encoder con muchísima más, a lo mejor un recubrimiento específico, un grado de protección más alto, pero a lo mejor en aplicaciones que no es requerido. Entonces hay que ver exactamente qué necesitamos, porque sí hay encoders para aplicaciones muy robustas, hay encoders para condiciones normales, a los que están diseñados los encoders, y también hay encoders inclusive para la industria alimenticia o para áreas peligrosas. Entonces, siempre el área en el que se va a implementar es punto clave para que nosotros elijamos el adecuado. Entonces, muchas veces ya cuando hay mucha tensión o mucha vibración, a veces nos apoyamos de sensores de vibración o sensores de aceleración para saber pues qué tanta tensión tenemos ahí, ¿no? Cómo podemos mejorarla. También para las condiciones del ambiente es muy importante saber el tipo de la zona, en este caso, como les decía, si es para seguridad, si es para áreas peligrosas, si necesitan, por ejemplo, bueno, si hay aplicaciones donde hay riesgo de flamabilidad o a lo mejor hay mucha exposición a gases y polvos o fibras, ¿no? Que es donde pues también a veces se recomiendan dispositivos para áreas peligrosas, pues se escoge, ¿no? De hecho, el cliente final básicamente es quien nos ayuda mucho a definir esto porque seguramente tienen ya normas específicas de acuerdo a la nave, ¿no? ¿Cómo podemos ordenar los encoders? Otro punto muy importante y clave para todo. Los encoders no tienen ficha técnica específica por el número de parte. Por lo mismo que comentábamos que son trajes hechos a la medida, podemos ordenar el encoder de acuerdo a la aplicación que tengamos. No todos los encoders se van a encontrar en el sistema y muchos también se van a fabricación porque a veces escogen encoders muy especiales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar la ficha técnica en Internet? En el buscador de la página vamos a colocar el número de serie o también podemos seleccionarlo por el filtro si es que no conocemos el número de serie. Vamos a colocarlo en el buscador. Por ejemplo, en este caso, yo voy a utilizar un encoder absoluto de 58 milímetros de diámetro que tiene eje hueco empotrado y que tiene protocolo Profinet, ¿no? Y yo sé que esa es su serie. Bueno, lo busco en la página web y voy a descargar la ficha que dice descargar PDF. A veces los PDF cuando desplegamos esta parte nos muestra las fichas en diferentes idiomas, entonces muchas veces también ya vienen en español. Y hasta el final de la ficha técnica viene esta parte de ordenamiento. Aquí es donde nosotros vamos a completar ese número que necesitamos de acuerdo a las características de la aplicación. Porque a veces nos dicen, oye, ayúdame con el tiempo de entrega, con el stock y nos mandan el modelo de la ficha técnica. Ese no es el modelo y no se puede cotizar porque nos falta información. Básicamente nos falta todo esto para ordenarlo, ¿no? Que básicamente es la resolución, y el diámetro del eje en este caso, ¿no? O en este ejemplo. Bueno, continuamos. Entonces, también ahorita vamos a hablar de algunas series que son relativamente nuevas. Y digo relativamente porque ya tienen un poquito de más tiempo, pero bueno, es importante conocerlas y básicamente porque estas series en especial están reemplazando a series de encoders que ya no se, ya están obsoletas y no podemos ofrecerlas. Este nuevo encoder, que es la serie ENI 58IL,
ENI básicamente hace referencia a un encoder incremental. Esta I de aquí nos va a dar la clave. 58 significa 58 milímetros de diámetro y esa IL significa línea industrial. Esta nueva serie ya tiene una tecnología de luz azul que se utiliza, bueno, que puede proveer una mejor resolución y reducir el efecto de jitter. ¿Qué es ese jitter? Bueno, son esos errores de señal o esa inestabilidad, ¿no? Y esto proporciona mediciones precisas y más confiables. La tecnología Bluebeam, en combinación con un disco precisamente calibrado y una PCB, permiten la máxima calidad y precisión de la señal, incluso a altas velocidades de rotación. Esto es muy importante porque, por ejemplo, aquellos de ustedes que conozcan la serie RVI 58 es reemplazada por esa serie y la frecuencia es mucho mayor en esta serie. Y la luz azul, básicamente, en lugar de ser luz roja, ahora es luz azul, que nos va a ayudar con esta estabilidad en la señal, pues nos va a dar una ventaja. Lo único diferente que a veces encontramos entre la serie NI58 y L, además de estas propiedades, es que estos encoders son un poquito más gruesos que los pasados. Entonces eso es lo que les recomendamos revisar cuando reemplacen ustedes las series obsoletas, que encuentren en la ficha técnica viene las medidas específicas del encoder y el tipo de eje que ocupen, entonces no va a haber ningún problema con eso. El encoder incremental es el más fácil de seleccionar y en la mayoría de las ocasiones ofrecemos esta serie, por eso es importante que la conozcamos. Tiene beneficios y características clave. Bueno, los rodamientos enclavados nos ayudan a soportar mayores cargas y tiene más vida útil el encoder. Es meramente industrial, por eso es importante que conozcan eso porque a veces dicen necesito uno muy robusto. Bueno, primero hay que ver si este encoder cumple con la solicitud del cliente y con el tipo de ambiente, ¿no? La clasificación de choque y vibración está entre 300G y 30G, o sea, tiene un muy buen rango. La protección para campos, que es la EMC, proporciona una alta inmunidad a la interferencia y de hecho es 4 veces mayor que la requerida por la directiva de CE, ¿no? De la norma. Entonces, para que se den una idea de las características y propiedades que tienen estos encoders. Vamos a encontrar diferentes variantes. Tenemos la del eje sólido, que lo vamos a encontrar con la letra S. La del eje sólido, pero con brida cuadrada, que sería la serie S. Estos asteriscos reemplazan información y de hecho ustedes los pueden colocar en la página web. De hecho, en la plática de herramientas pudimos ver que esto es muy posible, ¿no? Que colocan esa información que ustedes desconocen, la reemplazan por asteriscos y les da más modelos en la página. También tenemos la de versión de eje empotrado, insertable o ciego, que también así lo pueden encontrar, y el de eje hueco completo, con la letra H. Ahora, con características muy similares, también se diseña el encoder ENI58PL, también tiene 58 milímetros de diámetro, pero si se dan cuenta ya no dice IL, dice PL, que significa que es una línea programable. Estos siguen siendo incrementales, estos se programan con las mismas interfaces que IO-Link, y digo interfaces más no maestros. Por ejemplo, aquellos que tienen el Master USB o que inclusive llegaron a utilizar el SmartReach y todavía lo tienen en sus instalaciones, lo pueden ocupar para programar estos encoders. Desafortunadamente la interfaz SmartReach ya salió del mercado, pero la aplicación todavía sigue funcionando. Y podemos encontrarlo en las variantes de eje sólido o de eje hueco, pero hueco empotrable. No tenemos, en este caso con encoder programable, eje hueco completo. ¿Y cuáles son las propiedades que podemos cambiar con en estos encoders programables? Básicamente la resolución. Vamos a poder modificar el sentido de giro. La resolución, si se dan cuenta, puede ir de 1, o sea, de un pulso por vuelta hasta 16.384 pulsos. Entonces nosotros la podemos modificar. El sentido de giro se modifica a través si entra primero la señal A sobre B o B sobre A. Y el tipo de salida, que puede ser HTL o TTL. ¿Ok? Pero también tenemos las series completamente IO-Link. Si se dan cuenta, estas dicen ENA, esa A significa que es absoluto. Entonces, el encoder pasado sí es programable, pero solo es incremental. O sea, lo ajusto y lo dejo en la aplicación para que me dé pulsos. Y este encoder sí ya es absoluto, ya tiene un
pues una tecnología específica para poderlo utilizar como un tipo de protocolo, para poderlo configurar de acuerdo a las necesidades de mi aplicación. Nosotros podemos ajustar la resolución, tenemos la versión de monovuelta, multivuelta, y de hecho inclusive el modelo multivuelta se puede configurar como monovuelta porque nosotros podemos seleccionar específicamente la resolución que quiero en mi aplicación. Entonces eso nos da una gran ventaja, y también estos se pueden conectar directamente a los maestros IO-Link. Entonces son completamente compatibles. O sea, ustedes pueden ocupar su tablilla, y si tienen 8 entradas pueden colocar 2 encoders, 3 encoders y aparte otros elementos IO-Link, y lo hace una tecnología muy estable y muy sencilla. De hecho, por esa razón y por el feedback hemos recibido por nuestros clientes, nos han dicho que sí son muy fáciles en este caso de configurar y de implementar en las aplicaciones. Por aquí veo una preguntita. Dice, ¿hay alguna guía o tip para saber cuáles son los modelos que normalmente tienen en stock? En este caso, y más tratándose de encoders, si no les aparece por serie en el NetPartner, sí sería necesario revisarlo con nosotros. O sea, nos mandan la información y nosotros con gusto les mandamos las alternativas que tenemos. Porque también lo que luego llega a pasar es que hacemos un modelo de encoder y ni siquiera se encuentra en sistema. Inclusive nosotros no lo podemos ver dado de alta, y hay veces que buscamos alternativas que a lo mejor pudieran servir, o si es específicamente ese encoder el que necesitamos sí o sí, se tiene que revisar con planta si lo podemos ofrecer y se manda a fabricar. Los más estándar serían los ENI, en el caso de los encoders incrementales, serían ENI 58IL, y de ahí pueden poner por ejemplo, ese 10, que hace referencia a un eje sólido de 10 milímetros de diámetro, pero comúnmente el eje de 10 milímetros de diámetro lo vamos a encontrar con el montaje de brida de apriete, que hace referencia a CA. Entonces, esa brida de apriete a veces es difícil encontrarla con ejes de 6 milímetros. Sí llegan a existir, o de hecho sí hay modelos que pueden tener, por ejemplo, inclusive tipo de 6 milímetros con tipo brida de apriete, pero son más comunes los de 6 milímetros en eje servo. Entonces, si quieren verlo como lo más estándar, sería, bueno, un encoder incremental con eje de 10 milímetros tipo clamping, o un encoder incremental con eje de 6 milímetros tipo servo, y las resoluciones más estándar son las de 1024 o 2048, por ejemplo. Pero sí sería como entrar directamente a las características. A veces con cable radial también es lo más estándar, lo más clásico, o inclusive conector radial, ¿no? Los conectores más comunes ya está siendo, por ejemplo, el M12, que de hecho es de lo que más recomiendo, y el 9416, que es un conector M23. Es lo más estándar que van a poder encontrar en el caso de incrementales. En el caso de absolutos sí va muy dirigido a la aplicación, porque ya es directamente sobre el protocolo de comunicación. Y básicamente esa información sería todo respecto a la teoría de encoders. Ahorita vamos a hablar ya, o bueno, entrar un poquito más sobre los accesorios, cable retráctil o cable pull, como también lo vamos a encontrar, o cable pull. Vamos a ver el portafolio que tenemos como Pepperfuchs. Básicamente tenemos 4 modelos de carcasa, que dependiendo del tipo de aplicación vamos a recomendar una u otra. Entonces los cable pull son dispositivos que básicamente son un cable que se estira de acuerdo a la medición lineal que se quiera hacer, ¿no? Y este mismo mecanismo cable pull, al momento tiene un resorte que permite que ese cable se haga retráctil, que regrese. Entonces va a estar estirándose, saliendo y regresando dependiendo de la medida que queremos hacer. A estos cable pull se les coloca un encoder rotativo para que se pueda tener la medición. Aquí, por ejemplo, en esta parte, como lo podemos ver aquí, ya tiene un encoder implementado. Y aquí está como el espacio para colocar el encoder. Estos dispositivos son 100% mecánicos, y el encoder es el que nos va a ayudar a tener la información, dependiendo, puede ser incremental o absoluto, para que nosotros podamos utilizarla en nuestro control. Entonces luego dicen, necesito un cable pull pero con señal análoga. No es que el cable pull directamente tenga una señal análoga, es que al cable pull se le va a poner un encoder con señal análoga, por ejemplo.
Entonces, eso es, de hecho, la señal análoga es la más común que van a encontrar o que van a solicitar a veces los clientes sobre sus mecanismos, ¿no? Entonces tenemos el diseño compacto, que es este más básico que podemos ver aquí, es el SN10TL. Si se dan cuenta, la nomenclatura dice ECN. Esta N, cuando lo vean así, significa que es el cable pool solo. Cuando lo vean SA, significa que tiene un encoder absoluto ya instalado en el cable pool. Y si lo encuentran como SI, significa que ya tiene un encoder incremental. Entonces, esta es una clave muy importante cuando nos pasen los modelos, ¿ok? Pero SN nada más hablamos específicamente del cable pool. Esta se utiliza para aplicaciones muy simples, es la carcasa más simple, es de plástica, es pequeña, ¿no? Pero si nosotros lo necesitamos para aplicaciones más robustas, pues tenemos diferentes opciones, como la siguiente, ¿no? Que es la SN21IL, que es una solución compacta, pero ya para aplicaciones directamente industrial, un poquito más robustas. O también tenemos para alta flexibilidad en requerimientos demandantes, tenemos la SN30PL. Ahorita vamos a ver en una tabla comparativa por qué. Pero la carcasa más extremadamente robusta y de hecho es la más grande, y eso es bien importante, tenemos la SN40HD. Y básicamente esta sí tiene ya sí o sí siempre un recubrimiento para soportar las condiciones adversas. Entonces, ¿cuáles son las longitudes que vamos a poder encontrar en cada uno de los modelos? Hasta 10 metros vamos a encontrar en el caso de la primera carcasa, hasta 5 metros en el caso de la segunda, hasta 60 metros en el caso de la tercera. De hecho, la tercera es la más común que se solicita, y hasta 20 metros en el caso de la cuarta. Es bien importante saber que aunque nosotros estemos ocupando, por ejemplo, un tipo de carcasa específico como esta, dependiendo de la longitud de cable, sí va a cambiar su tamaño. Porque a veces dicen, ah, bueno, no es lo mismo que tenga 2 metros de cable, 3 metros de cable en el rollo, a que ya tenga 5 o a que tenga 60, ¿no? Obviamente eso va a determinar el tamaño del equipo. Entonces dices, oye, pero ¿cómo me das un cable pool así de grande si yo nada más te pedí que tuviera 60 metros? Ah, bueno, pues es que no por, o sea, el tamaño de la carcasa no va a ser igual, más bien relativamente cambia de acuerdo a la longitud que nosotros solicitemos de cable, y es bien importante eso revisarlo en la ficha técnica. Ya tuvimos un caso en el que hubo una confusión por eso, se pidió la carcasa pensando que esas eran las medidas específicas, cambiaron la longitud y al momento de hacer el reemplazo pues sí hubo un cambio en el tamaño y pues no cabía en la aplicación. Entonces, para tomarlo en cuenta. Características importantes, bueno, ahorita vamos a hablar muy rápidamente de qué son estos conceptos de linealidad, repetibilidad e histeresis, pero lo que les puedo comentar ahorita es que estos porcentajes que son muy pequeños son muy fiables porque significa que no hay cambios muy relevantes entre una medición y otra. Los grados de protección sí van a cambiar de acuerdo a la carcasa, al tipo de modelo, y también algunas variantes que nosotros vamos a poder encontrar, desde la terminación del cable para poder sujetar el dispositivo al que lo queramos colocar, tanto como si vamos a poder implementar otro tipo de accesorio para tener una mejor flexibilidad y resistencia en el cable. También es importante ver la compatibilidad con el tipo de encoder, y siempre se recomiendan con encoders de eje sólido. ¿Ok? Entonces, cuando se solicite, siempre es importante ver qué tipo de eje sólido le queda. Ahorita les voy a pasar los tips. Los diámetros del cable, en este caso el que tiene mayor diámetro pues es el encoder el cable pool más grande. También el tiempo, los ciclos de vida, y es importante saber que el cable tiene un material de acero inoxidable de 316, que es de los aceros inoxidables más robustos en el ambiente industrial, y eso aplica para todos los modelos. Dentro de los conceptos, bueno, eso ya va a ser más rápido. La linealidad básicamente es la desviación de una línea recta ideal entre el valor inicial y el valor final. Por eso les decía que es bueno ver que hay valores muy pequeños en cuanto a la ficha técnica, porque eso significa que no hay tanta desviación. Esto, por ejemplo, tiene como causa
cuando se incrementa un error, que el diámetro exacto del cable de medición y del tambor de medición cambian un poco. Entonces, eso significa que el tambor y el diámetro del cable, o sea, son bastante precisos, ¿no? Están bastante alineados y por lo tanto no hay una linealidad, no hay una desviación tan constante al momento de que se estira el cable, ¿no? La repetibilidad también es otro concepto que básicamente es la precisión de la repetición al acercarse a un punto de medición desde la misma dirección. Es decir, cuando nosotros estiramos nuestro cable, lo volvemos a regresar y hacemos varias mediciones con diferentes repeticiones, o sea, lo estamos estirando y regresando, y básicamente nos da casi el mismo valor, significa que no hay tanta movilidad, o sea, no hay tanta variación de error. Entonces eso también nos ayuda. Ese valor también pequeño significa que hay una muy buena repetibilidad, que no hay variaciones entre una medición y la siguiente en las mismas condiciones. Y en el caso de la histeresis es algo muy similar a la repetibilidad, pero eso es más considerado cuando el cable se regresa. Entonces dice precisión de la repetición al acercarse a un punto de medición desde la dirección opuesta. Y esto se debe a un cambio de fuerza entre la extensión y la retracción del cable de medición y el cambio de longitud resultante. Y finalmente tenemos otro concepto importante, la holgura del cable. De hecho, en la página 14 del manual, que precisamente por eso se encuentra aquí, van a poder ustedes ver las fórmulas específicas de acuerdo al tipo de fuerza que se implemente y también de acuerdo a la distancia. Entonces, si el cable de medición se extrae en dirección horizontal, como se puede ver en las imágenes, el cable de medición se afloja cada vez más a medida de que aumenta su longitud. Esto es muy normal y muy común por el simple hecho de cómo se está utilizando el cable y básicamente este valor no tiene tanta relevancia ya en la parte práctica, no es tan grande la variación, pero sí en el manual vienen específicamente las medidas de variación que pueden encontrar de acuerdo a la longitud y la fuerza. Y vamos a ver un ejemplo porque al momento de seleccionar a veces sí es un poco complicado, ¿no? Decir cuál es el modelo adecuado. Entonces, por ejemplo, ese es el ejemplo más común. Vamos a utilizar un cable pool, el más básico que tenemos en la línea, que es el SN10TL, y queremos implementar un encoder absoluto con salida análoga. Entonces, el resultado de implementar este cable pool con este encoder va a ser igual a que tenemos este modelo. El ECA, porque ya tiene un encoder absoluto implementado, 0,3 significa que es la longitud del cable, BNP básicamente son como los aditamentos mecánicos. Aquí se ve la referencia del tipo de salida, en este caso es la análoga de corriente, y pues comúnmente el encoder que se recomienda son los que tienen botones. ¿Cómo yo puedo ver que el eje coincide con el cable pool? Porque de igual manera, si ustedes buscan, por ejemplo, la serie del cable pool ahí en la página web, se van al PDF y se van al final de la página, van a encontrar la forma de ordenarlo. De acuerdo al modelo, a la longitud del cable, estos accesorios ahorita los vamos a ver. ¿A qué se refieren? Básicamente es la terminación del cablecito. Y este número nos va a decir el tipo de mecanismo que se va a acoplar al encoder. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces me entregan modelos de cable pool que me dicen, nos ayudan a cotizar esto, y en lugar de que diga X1 o X3, dice XN. Ese XN no lo podemos ofrecer porque significa que es un cable pool sin eje específico. Y comúnmente cuando nos dan esos modelos es porque se vendió un set completo que ya incluye el encoder y por ahí también debe de venir el número de parte específico del modelo completo, ¿no? Del modelo ya unido. Entonces aquí vamos a ver las medidas, dice que va a ser un eje tipo servo, aquí se ve claramente que es un eje tipo servo, de 33 por 26 por 4 orificios M3, entonces aquí lo vamos a poder ver. Ahí dice eje de 6 por 11 milímetros, entonces eje de 6 por 11 milímetros, 36, en este caso está el 26, que sería la referencia de donde se posicionan los orificios, y con eso sabemos que es completamente compatible. Ahora, cuando nosotros seleccionamos nuestro cable pool con la señal análoga,
Se recomienda utilizar los botones porque con estos se puede hacer la configuración muy fácil sobre toda la trayectoria del cable. Entonces los cable pull con encoder análogo están equipados con botones. Los botones permiten escalar electrónicamente el rango de medición, de modo que se puede registrar todo el rango de valores de salida. Por ejemplo, aquí 4 a 20 miliamperes, ¿no? El rango de medición se escala moviendo el cable de medición a la posición deseada. Es decir, ustedes van a jalar el cable y van a presionar los botones para establecer el rango mínimo y el máximo gracias a la función teach del encoder. Y con eso ustedes pueden establecer de qué punto a qué punto quieren hacer su medición. Y es sumamente sencillo. Y aquí también se puede ver, de hecho se lo van a encontrar en el manual, viene toda la información de las partes que tienen en este caso el eje del encoder. No significa que ustedes tengan que cotizar cada uno de los accesorios por aparte. De hecho, si ustedes nada más seleccionan el modelo del cable pull eligiendo X1 o X3 y el modelo del encoder, ya básicamente el cable pull contiene los accesorios para que ustedes puedan hacer ese acoplamiento mecánico entre el encoder y el eje del cable pull, ¿no? Si se dan cuenta, en el caso del montaje servo, que es en el X3, tiene un aditamiento específico precisamente para el montaje. Entonces, si escogemos uno o el otro, a lo mejor el cable pull es el mismo, pero lo que cambia es su aditamento para el montaje. Entonces, de hecho, estos aditamentos de montaje sí se pueden ofrecer por separado. Por ejemplo, si nos equivocamos en elegir el tipo de eje, que pues no es lo recomendable, sí se puede quitar ese acoplamiento y colocar uno diferente para el encoder que se necesite. Solamente hay que asegurar que los orificios del encoder y el diámetro tanto del encoder como del eje coincidan con el aditamento para que se pueda acoplar. Y aquí está la secuencia también de montaje para los cable pull del S20IL, que de hecho se le conoce antes como 20IL, también lo van a encontrar como 21, que sería la serie nueva, y la única diferencia es que se cambió básicamente el proveedor que proporcionaba los accesorios para armar el cable pull, y bueno, por eso la serie cambia de SN20IL a 21IL, pero básicamente tiene la misma estructura. SN30PL y S40HD. Y esos serían los elementos, ¿no? Las tornillerías, el acoplamiento mecánico y cómo queda el encoder. Y finalmente, ya para cerrar este tema, vamos nosotros, que les decía esa parte la van a encontrar, ahorita le vamos a ver precisamente de los cable pull, es la referencia de los accesorios es básicamente esta, cómo termina nuestro cable pull o qué accesorios necesitamos para poderlo hacer más estable dependiendo del tipo de ambiente. Por ejemplo, tenemos el primer anillo, que básicamente es el anillo estándar, es un anillo muy común, y el siguiente anillo pues es un anillo únicamente con un recubrimiento plástico, ¿no? Para que tenga mayor resistencia. Pero por ejemplo, ya el anillo que tiene valero permite que el punto de fijación se mueva con varios grados de libertad y evita que el cable de medición se doble. El que tiene fuelle con punta, que es el que está aquí en la forma siguiente, si se dan cuenta, aquí viene esta como fuelle con punta, es básicamente este accesorio, ¿ok? Y ese fuelle con punta sirve para una mayor protección contra el polvo y la humedad, así como la formación de hielo en el cable de medición. También tenemos en la parte de abajo el accesorio que tiene escobillas. Esta parte de aquí tiene escobillas, pues precisamente para condiciones ambientales con polvo o incrustaciones extremas, ¿no? Los cepillos en espiral limpian constantemente el cable para reducir la penetración de partículas que se acumulan en el cable en condiciones de mucho polvo. Aquí al lado tenemos igual este otro accesorio, que básicamente es un accesorio de aire comprimido y un flujo de aire como tal, o un flujo de aire permanente que utiliza el exceso de presión de la boquilla, ese pequeño orificio que tiene, esa boquilla de salida, evita la penetración, perdón, de polvo y la humedad de manera más eficaz posible, ¿no? Y aquí tenemos otras variantes con la polea, que se puede mover como de una manera más libre. Y esta es básicamente, bueno, en este caso la polea guiada,
mirando en la dirección del cable, la polea puede guiar o permite la extensión del cable que se mueva de 0 a 180 grados o a 360 grados de forma perpendicular a la dirección del cable, ¿no? Y esas son en condiciones donde el cable no tiene que salir completamente lineal, o sea que necesita moverse. Para que no se rompa o para que no se esté fracturando, pues existe esta polea guiada. Y también tenemos la doble polea. Las poleas básicamente van a ser el referente a este accesorio, ¿no? No precisamente esta terminación del cable. Y esta polea pues nos ayuda cuando el objeto de medición requiere un cambio en la dirección de la extensión del cable, ¿no? Entonces, si va hacia un lado o hacia el otro, tenemos un poco de más juego mecánico, pero de alguna manera no se rompe el cable porque tiene esta doble polea que nos ayuda a ese movimiento lateral, ¿no? Que para que no se fraccione. Y básicamente esos serían los elementos que nosotros debemos de conocer para seleccionar los cable pull. No sé si alguien tiene hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. ¿Dónde vamos a poderlos encontrar? En la página de Pepper. Vamos a ir a productos. Ahorita por alguna razón no se mantiene la selección. Siempre pasa eso cuando extiendo la pantalla, pero si le damos clic vamos a encontrar la sección de encoders. Aquí vamos a encontrar encoders absolutos, incrementales, los sistemas de medición lineal por cable extensible, o sea, cable pull, y algunos accesorios como los que vimos, ¿no? Las ruedas, los acoplamientos. Cuando nosotros queramos utilizar, en este caso, el seleccionador de encoders absolutos, lo primero que nos va a decir es ¿cuál quieres? ¿Monovuelta o multivuelta? Aquí en el seleccionador. Vamos a seleccionar, por ejemplo, uno monovuelta. Es más, vamos a seleccionar un encoder básico que es el IO-Link. Entonces, en interfaces va a ser IO-Link. También, por ejemplo, para encontrar el encoder análogo, es en otros. Aquí no viene directamente encoder análogo. Esta sección de aquí va a ser en otros y ahí lo vamos a poder encontrar. Bueno, entonces vamos a seleccionar el encoder, el IO-Link. Y van a encontrar diferentes modelos, por ejemplo, los de 36 milímetros de diámetro y los de 58. ¿Cuáles son los más clásicos o básicos? Los de 58 milímetros. Aquí está el del eje sólido y aquí está el del eje hueco, empotrable o ciego. Vamos a darle al más clásico, vámonos, al del eje sólido. Aquí está nuestro botón de descargar ficha técnica. Por ejemplo, aquí sí viene en español. Entonces vamos a seleccionar el idioma, vamos a abrir la ficha técnica. Vamos a ver todas las características, las medidas, el tipo de conector axial o radial que va hacia abajo. Y si nos vamos hasta abajo, porque vienen sus accesorios, vienen elementos compatibles, aquí viene todo. Y hasta abajo vamos a ver la forma de ordenarlo. Entonces, el más clásico S10 comúnmente se ofrece más con la brida de apriete. El de 6 milímetros se ofrece más con el servo, pero como les decía, puede haber combinaciones. El grado de protección, IP65 o IP67. Encoder monovuelta, multivuelta. Luego me dicen, oye, pero si ya tengo el multivuelta, ¿para qué ofrezco el monovuelta? De hecho, el monovuelta no está dado de alta. Sí hay algunos modelos en sistema, pero les adelanto que no está dado de alta para nuestra zona. Entonces, hay veces que a lo mejor pudiera cambiar un poquito el precio, pero no es muy relevante. Entonces, en algunas aplicaciones, de hecho, se recomienda más el multivuelta porque podemos hacer toda esta configuración de resolución que nosotros necesitemos. El tipo de conexión axial por medio de conector M12 o radial. Si se dan cuenta tiene nada más 5 pines porque IO-Link únicamente trabaja con el pin 4, entonces en este caso tenemos únicamente el conector M12 5 pines y bueno, alguna configuración especial que comúnmente esta no
no se utiliza a menos de que haya algo específicamente por el cliente. Pero como estamos en lo estándar, terminamos en la configuración. Y vamos a ver, aquí está el pinout. Si se dan cuenta, el pin 5 no se ocupa. El pin 4 es el que nos manda la información. Y dice que el pin 2 es reservado, pero no se conecta. Cuando se conecta IO-Link, nada más trabajamos con alimentación y el pin 4 y listo. No me queda más que desearles, bueno, vamos a seguir en contacto, pero como ya se acercan estas fechas en donde muchos ya se van, no me queda más que desearles que tengan un excelente cierre de año, que tengan felices fiestas y que principalmente haya mucha salud ahí con su familia y mucho éxito para los siguientes proyectos. Muchas gracias a todos y que estén muy bien.